Ahora comenzaré diciendo que tengo muchas historias, pero esta es la que se ha quedado conmigo a lo largo de los años. Cuando era un novato, probablemente llevaba solo 1 o 2 años en la fuerza cuando esto ocurrió por primera vez. Me llamaron por un posible caso de abuso doméstico. La madre fue quien lo reportó, pero en cuanto llegué y salí de mi vehículo, ya pude olerlo. Solo llevaba 1 año en la fuerza en ese momento, pero ya me había acostumbrado al olor de algo muerto. Fui a la puerta y golpeé hasta que finalmente alguien respondió, un tipo alto, delgado, pálido y de mediana edad. Ya tenía una expresión de confusión mezclada con miedo. Le expliqué la razón por la que estaba allí. Dije que había una denuncia anónima. Pero tan pronto como dije eso, su rostro ya pálido se puso blanco como la nieve. Le pregunté si podía entrar a echar un vistazo, y obviamente no me dejó. No importaba. Tenía una orden de registro. Y entré, miré alrededor, llamé a la chica, y para mi total consternación ella bajó las escaleras. Mi corazón comenzó a latir con fuerza porque no solo no era la persona que creía que estaba muerta, sino que se veía perfectamente bien. Ahora pensando, ¿qué es ese olor a podrido? Así que empecé a buscar por todas partes y cuando no pude encontrar nada no tuve otra opción que irme. Pasaron unas semanas y recibí otra llamada de la central diciendo que la madre había llamado. Ya estaba asustado, así que volví, salí del coche y, sorprendentemente, no olía nada. Bien, entonces empecé a pensar que tal vez estaba oliendo un ciervo o algo racional y me convencí de que estaba exagerando porque aún era bastante nuevo. Me acerqué a la puerta, golpeé, etc. Y el mismo tipo respondió. Le pregunté si podía entrar a mirar alrededor, y esta vez dijo que sí. Entré, miré alrededor. La chica bajó de nuevo y se veía perfectamente bien, y ahora estoy pensando por qué me llaman aquí. No hay señales de abuso en absoluto y solo quería mirar un poco más. Subí, nada. Revisé el sótano, nada. Y luego vi una especie de cobertizo y pensé, hay un candado en esa puerta. ¿Qué hay allí que necesita tanta protección? Y este no era un candado pequeño. Era un candado de tamaño industrial. Así que ya estaba sospechando y pedí ir allí a echar un vistazo, y ellos se negaron instantáneamente. Así que pensé, definitivamente están escondiendo algo. Fui a la corte, obtuve una orden bajo sospecha de abuso. Regresé, se las mostré, y empezaron a ponerse nerviosos, inventando excusas de por qué no podían mostrarme, como que habían perdido la llave y no podían abrirlo, etc. Finalmente, los convencí de abrirlo con la amenaza de llevarlos a ambos a la cárcel por obstrucción a la justicia. Y eso los hizo abrirlo. Salimos, tomaron la llave y abrieron la puerta, y tan pronto como la abrieron, pude olerlo de nuevo. Ahora estaba pensando que algo estaba mal porque miré y no había nada. Era un cobertizo normal, sin señales obvias de nada, y empecé a buscar realmente, sacando cosas, haciendo todo lo posible. Cuando retiré una lona colgante, me encontré con la horrorífica escena de 5 a 6 partes del cuerpo humano. Brazos, piernas, un torso, pero sin cabeza. Inmediatamente cuando vi eso, me giré para confrontarlos, pero me encontré con este tipo blandiendo un bate. Saqué mi arma y disparé 2 tiros directamente en su pecho, y esa fue la primera y única vez que maté a alguien. Nunca olvidaré el sonido que hizo cuando las balas impactaron en su pecho, solo 2 golpes sordos. Boom, boom. Volví, esposé a la chica, que estaba gritando y forcejeando todo el tiempo. Llamé para pedir refuerzos y un forense. Llevamos a la chica de vuelta a la estación para interrogarla. Cuando la llevamos y empezó a hablar, dijo que era una disputa por drogas. Luego cambió su historia diciendo que no sabía nada. Estaba claro que no estaba estable, pero finalmente confesó lo que realmente era. Dijo que ella y su novio eran parte de un culto donde mataban a personas al azar como sacrificios, y la razón por la que fueron tan reacios a dejarme entrar la primera vez fue porque la persona que habían matado una semana antes de que llegara todavía estaba en la casa. Así que la habría encontrado, pero tan pronto como me fui, la movieron a ese cobertizo, y dijo que el candado era nuevo, porque normalmente no guardan los cuerpos allí. Cuando dijo los cuerpos supe al instante que estábamos tratando con algo más grande porque dijo que había entre 15 y 20 cuerpos enterrados en la tierra. Así que como era de esperar, fue condenada a cadena perpetua. Los tribunales estaban presionando por la pena de muerte, pero no había suficientes pruebas de que ella hubiera matado a las personas que desenterramos. La razón por la que estoy escribiendo esto ahora
es porque nunca pudimos averiguar a qué culto pertenecían, pero hace solo unas horas recibí una carta en el correo con las palabras, ¿estás listo?, con el nombre del hombre que había matado. Nunca había estado tan asustado en mi vida, y sé, solo por instinto, que algo malo va a suceder. Los mantendré informados sobre lo que está pasando en las próximas semanas. Actualización. Ha pasado una semana desde que llegó la carta y las cosas se están poniendo cada vez más intensas cada día. No sé cómo estas personas obtuvieron mi dirección, pero, a pesar de ser un hombre de 50 años, tengo tanto miedo como un niño pequeño. He estado planeando ir a un hotel para intentar sobrellevar esto porque la próxima semana es el 30 aniversario de la muerte del hombre y no sé qué va a pasar. Gracias a todos por los consejos en los comentarios. Estoy planeando ir a un hotel o motel para quedarme mientras todo esto se desarrolla. He sido oficial de policía en Mineral Wells, Texas, durante casi 5 años. Si te lo preguntas, Mineral Wells está a unos 80 kilómetros al oeste de Fort Worth y tiene una población de alrededor de 16,000 personas. La gente aquí es de esas personas sencillas, temerosas de Dios, trabajadoras y amables. Pero siempre he sentido que hay algo raro en ellos, como si llevaran un secreto que nadie debe conocer. Mineral Wells se convierte en un pueblo fantasma, sin intención de hacer un juego de palabras, después de las 7 p.m., y conducir por sus calles de noche puede ser realmente espeluznante, incluso desde la seguridad de mi patrulla. En los 5 años que he estado aquí, he visto y oído cosas extrañas, cosas que a veces ni yo mismo creo. Si no hubiera tenido mi propia experiencia extraña cuando era niño, probablemente pensaría que estoy loco. Pero no lo estoy. Las cosas que suceden aquí a veces son inexplicables, pero son reales. Y me gustaría relatarte una de mis experiencias. Si te gusta, quizás pueda contarte más, porque tengo muchas. Para entender Mineral Wells, primero tienes que entender su historia. Aprendí la mayor parte de esto después de visitar la sociedad histórica local, unos 6 meses después de mudarme aquí. Aparentemente, el pueblo fue fundado en 1880, y por un hombre llamado O.A. Lynch. Después de que Lynch cavó el primer pozo de agua potable, afirmó que el agua de sabor extraño curó su reumatismo. La señora Lynch afirmó que el agua también había curado su artritis. El agua enriquecida con minerales tenía un gran valor medicinal, y pronto se corrió la voz sobre sus propiedades curativas. Se cavó un segundo pozo varios años después, y luego un tercero. De este tercer pozo bebía frecuentemente una mujer con demencia. ¿Adivina qué pasó? Su demencia fue milagrosamente curada. Los niños locales comenzaron a llamar a este tercer pozo el Pozo del Agua Loca, y eventualmente se acuñó el término Crazy Water, para el agua milagrosa que brotaba de la tierra. La noticia sobre esta Crazy Water se extendió y para principios del siglo XX, Mineral Wells se había convertido en el mayor centro de salud del sur, con cientos de pozos minerales, casas de baños, spas, hoteles y similares. La gente viajaba desde todo el país con la esperanza de experimentar el poder curativo de la Crazy Water por sí mismos. Como probablemente imaginarás, muchos de estos visitantes eran ancianos o enfermos, y muchos nunca salieron del pueblo con vida. Hoy, Mineral Wells es una sombra de lo que fue. Aunque todavía tiene algo de industria, funciona principalmente como una comunidad turística y de retiro. Pero no te dejes engañar. En este pueblo, la famosa cita de Faulkner tiene un significado más profundo para aquellos de nosotros que elegimos llamarlo nuestro hogar. El pasado nunca está muerto. Ni siquiera es pasado. Después de haber estado en la fuerza durante aproximadamente un mes, tuve mi primera experiencia con lo extraño de Mineral Wells. Recibimos una llamada frenética al 911 sobre un cadáver. Todavía recuerdo la dirección. 200 Hubbard Street, la dirección del Baker Hotel. Estaba trabajando de noche en ese momento. Aparentemente es donde empiezan los novatos, y la llamada llegó alrededor de las 12:30 a.m. Mi compañero y yo estábamos en la zona, y no tardamos mucho en llegar. Cuando llegamos, la persona que llamó a las 9:11 se había ido, pero el cuerpo estaba allí, tal como se describió. Resultó ser una mujer joven. Estaba tendida en los escalones de ladrillo rojo que llevaban a la entrada principal, con la espalda claramente rota y la cabeza completamente destrozada. Además, estaba completamente desnuda. Fue el primer cadáver que vi, y era espantoso. No hacía falta ser un experto para determinar que había caído desde una gran altura. Recuerdo haber mirado hacia arriba para ver si había algún balcón desde el que pudiera haber caído.
No había, pero había muchas ventanas. Y como este era un hotel antiguo, no tenían las características de seguridad que tienen las ventanas de los hoteles modernos. De hecho, muchas de las ventanas estaban abiertas. Más tarde supe que el Baker Hotel había sido cerrado en los años 70, pero nadie admitía por qué. Aseguramos la escena y llamamos a la unidad de investigación. La chica resultó ser Pamela Allen, de 29 años. Había sido residente de Mineral Wells toda su vida y trabajaba como gerente en un café local. La noche en cuestión, Pamela había estado con algunas amigas en un bar cerca del hotel. Una de las chicas que estaba con ella le dijo a los investigadores que todas estaban pasando el rato en el 7º piso del hotel bebiendo después de que cerraron los bares, cuando de repente se dieron cuenta de que Pamela no estaba. Comenzaron a buscarla y encontraron su ropa en una pila en una de las habitaciones, junto a una ventana abierta. Ahí fue cuando se dieron cuenta de que había caído y llamaron al 911. Solo pudieron ofrecer 2 bits de información. El primero fue que Pamela había sido escuchada diciendo que necesitaba ir a encontrarse con Virginia, pero ninguna de ellas conocía a alguna amiga suya con ese nombre. El segundo fue que había rumores en la ciudad de que estaba teniendo una aventura con el dueño del café donde trabajaba, pero ninguna de ellas admitió haberla visto alguna vez con él. Cuando escuché todo esto me perturbó seriamente. Según todos los informes, Pamela era una joven bien ajustada y no tenía razones para suicidarse. ¿Por qué lo hizo? ¿Y por qué se quitó toda la ropa antes de saltar? Después de la investigación completa, no volví a oír mucho sobre el caso. Los investigadores pensaron que las circunstancias eran extrañas, pero sucedían cosas extrañas en Mineral Wells y tenían casos más urgentes. El caso se cerró. No fue hasta unos 5 meses después, mientras revisaba manuscritos en los archivos de la Sociedad Histórica, que me encontré con un pasaje que me hizo poner la piel de gallina. Esto es lo que decía. Una historia que involucra el Baker Hotel gira en torno a una mujer conocida como Virginia Brown, residente del hotel, quien fue la supuesta amante de T.B. Baker, el propietario y constructor del hotel. Según la leyenda, Virginia estaba molesta por el asunto y en estado de ebriedad se arrojó a su muerte desde el piso 13. Muchos visitantes del hotel antes de su cierre en 1962 informaron haber visto a una mujer ensangrentada, a veces vistiendo un vestido rojo y a veces desnuda, vagando por los pasillos después de la medianoche. Esto me asustó, y estaba a punto de salir corriendo de ahí, pero antes de hacerlo, me di cuenta de que había una referencia a otro documento. Resultó ser el libro de registro del hotel de mediados del siglo XX. Busqué el nombre de Virginia Brown y lo encontré. Había sido residente en ese momento, y había una anotación bajo el encabezado Habitación. Habitación 714. Fue entonces cuando supe que algo extremadamente extraño estaba sucediendo en Mineral Wells, Texas. Pero, ¿qué exactamente? Por cierto, más tarde descubriría que el Baker Hotel sigue siendo relativamente famoso a nivel nacional, y creo que uno de esos programas de historias de fantasmas incluso hizo un episodio sobre él. Si te gustaría escuchar más de mis experiencias en Mineral Wells, no te pierdas la parte 2, que viene pronto. Dios sabe que necesito que alguien las escuche. Lenguaje gráfico, violencia, gore, se recomienda discreción. Soy un hombre viejo ahora. Recientemente me diagnosticaron una enfermedad terminal y me dieron menos de 6 meses de vida. No tuve hijos, aunque mi querida esposa y yo queríamos tenerlos desesperadamente. Ella fue consumida por el cáncer antes de cumplir los 25, y tuvo que someterse a una cirugía que le quitó todos sus órganos femeninos. Le quitaron el parque de juegos, pero le dejaron el tobogán, por así decirlo. A los 23 años, asistí a la Academia de Policía en Louisville, Kentucky. Me gradué con honores, siendo el mejor de mi clase, y me asignaron un puesto en un pequeño pueblo rural cuyo nombre prefiero no revelar. No diré el nombre del pueblo, ni del condado, ni los nombres verdaderos de los sospechosos aquí mencionados. He querido contar estas historias a alguien durante años, pero me preocupaban los acuerdos de confidencialidad que firmé cuando acepté el puesto. ¿Qué van a hacerme ahora? ¿Comerme? ¿Quitarme mi cumpleaños? Al diablo, de todos modos, no tengo esperanza de llegar a mi próximo cumpleaños. Intentaré seguir las reglas establecidas de este foro lo mejor que pueda, pero algunas de las historias que tengo para contar no son lo suficientemente largas para constituir una publicación completa, y algunas están relacionadas. Así que, sin más demora, aquí están mis historias de patrullaje en una zona rural,
Mi primer llamado extraño fue en mayo del 67. Estaba estacionado en una parada de camiones local, vigilando por conductores irresponsables y aquellos que excedían la velocidad. Dios mío, hacía tanto calor ese día. Estaba sudando como si estuviera en el infierno. Recuerdo que justo antes de que la radio se activara, todo pareció cambiar. Pasé de estar simplemente acalorado y sudoroso a sentir un pánico primitivo. Cuando la estática rompió el silencio, casi me hago en los pantalones. Carro 75, responde. Carro 75 copiado. Carro 75, ¿te encuentras en la parada de camiones local? ¿Es esa tu ubicación actual? Sí, central. Esa es mi ubicación, cambio. Bien. Acabamos de recibir una llamada anónima que reporta haber visto un camión negro a alta velocidad en dirección a la antigua mina de carbón. Dicen que el camión estaba fuera de control y casi atropella un autobús escolar. Reportan que el camión tiene un gran bulldog colgando en el parabrisas como identificador. ¿Podrías dirigirte a la mina y reportar? Entendido, central. Conduje mi patrulla hacia la mina, solo con las luces encendidas, acelerando y conduciendo de forma segura al mismo tiempo. Así que sé que eso es posible. Nunca detuve a alguien solo por exceso de velocidad. De todas maneras, giré hacia la carretera rural 33 hacia la antigua mina Dolmer. Estaba aproximadamente una milla en ese camino cuando vi el humo de un camión. Tenía que estar echando humo a lo grande. Había columnas de humo negro de 4 pies saliendo de las chimeneas del viejo Mac. Reducí la distancia entre nosotros y encendí la sirena, tratando de que el conductor redujera la velocidad y se detuviera. La carretera era demasiado estrecha para ponerme a su lado, así que no podía forzarlo a salir de la carretera, y mi presencia detrás de él no parecía afectar su velocidad. Miré hacia la puerta del conductor para intentar identificarlo, pero las ventanas eran tan negras como la pintura del camión. En un punto, viajábamos a 95 millas por hora en una carretera de un solo carril y medio, sin posibilidad de que otro vehículo pasara. Llamé a Central y les pedí que cerraran la carretera en el otro extremo. Tomó 3 minutos para que 2 patrullas llegaran por el camino corto alrededor del pueblo y bloquearan la carretera. No sabíamos si algún otro vehículo había logrado entrar en ese camino durante ese tiempo. Así que, era un Mac con cabina para dormir sin remolque y una patrulla policial viajando a casi 100 millas por hora en una carretera estrecha, sinuosa y montañosa en medio de la nada. Lo único en ese camino era un parque de casas rodantes por el que ya habíamos pasado y el sitio de la mina que había sido cerrado el año pasado hacia donde nos dirigíamos. Afortunadamente, había pocas casas en ese camino en ese momento. Durante la persecución, Central me informó que tenía permiso para inmovilizar el camión si era posible. Saqué mi revólver de servicio y lo apunté por la ventana hacia la rueda trasera izquierda más exterior. Los 6 disparos dieron en el neumático. Vi cómo se hinchaba y se deformaba cada vez. Pero ni siquiera eso hizo que el conductor redujera la velocidad. Informé a Central y me dijeron que me abstuviera de más agresiones y redujera mi velocidad al límite legal, ya que el tipo no tenía a dónde ir. Me disgustaba hacerlo, pero una orden es una orden. Reduje la velocidad y dejé que el camión se adelantase. Él también redujo la velocidad. Moví la cabeza pensando algo como, este bastardo me está cabreando ahora. Como una nota al margen, en aquel entonces no era raro que los policías y los buenos muchachos se pusieran rudos entre sí durante un arresto. Era casi esperado con ciertos sujetos. Admito que planeaba darle una lección a este tipo. Podría haber matado a los niños en ese autobús, habría matado a cualquier coche que viajara en dirección opuesta en esa carretera. A medida que ambos redujimos la velocidad, el humo negro que salía de las chimeneas adquirió una cualidad diferente. Brillaba como un espejismo inducido por el calor. Era extraño, ya que mientras brillaba, sentía que me atraían las formas y cosas. Tuve que luchar para mantener el control de mi vehículo. En un punto, a unos 100 metros de la entrada de la mina, el camión descendió una colina, y por menos de un segundo, mi vista quedó bloqueada. Cuando subí la colina, había desaparecido. No había humo, ni accidente. No se desvió del camino, ni se escondió. Simplemente se había esfumado. Carro 75 a Central, cambio. Carro 75, aquí Central. Central, informó que el sujeto de la persecución en la 33 ha desaparecido. Repito, el camión ha desaparecido. Carro 75, las unidades al final del camino no han reportado ver el camión, pero han reportado escucharlo atravesar la mina. Cambio. Central, eso es imposible.
Aún no hemos llegado tan lejos. Carro 75, revisa y responda. Cambio. Aceleré hacia la entrada de la mina. Desde que cerraron el lugar, instalaron una de esas puertas de hierro colgantes en la entrada. Estaba destrozada. El daño era viejo y ya muy oxidado, así que sé que no fue el Mac. Procedí a recorrer el camino de grava, subiendo la colina hasta la meseta de la montaña, donde estaba la mina a cielo abierto. Los caminos se retorcían y giraban, con varios zigzagueos, cada uno en ángulo de 90 grados. No había forma de que un camión pudiera acelerar allí, y me costó bastante girar mi Ford sin tener que retroceder y tomar otro intento. Llegué a la meseta, y sentado contra el borde de la excavación, donde la empresa minera había dejado el carbón, estaba un viejo camión oxidado, aplastado contra la roca. Parecía como si hubiera rodado colina abajo y lo hubieran remolcado hasta allí, y colocado fuera del camino. Detuve mi patrulla y salí para inspeccionar. A medida que me acercaba, podía ver que el camión había ardido. La mayor parte de la pintura estaba arruinada y reemplazada por varios años de óxido. Me acerqué al lado del conductor de la cabina destrozada, y me sorprendió encontrar la puerta abierta. Los marcos de la puerta no habían quemado la pintura, y eran tan negros como el polvo de carbón que pisaba. Observé los restos por un momento, y fue entonces cuando lo vi. Un gran emblema de perro Mac plateado, colgando de la parte superior de la cabina. Central envió los otros 2 coches a mi ubicación, cuando no respondía a las llamadas de radio. Me encontraron agachado al lado de la cabina, mirando el trozo de metal, que aún conservo. Sé que lo vi como un bulldog, pero cuando llegaron, era una masa informe de aluminio costroso. Nadie sabía qué hacer con el aviso ni con la situación. Eventualmente reportamos que el camión se había escapado. Más tarde ese año, me enteré de que el conductor del camión había volcado su camión, con 2 cubos llenos de carbón, por el lado de la montaña un día. 8 años antes de que yo lo persiguiera por ese camino. Supongo que hace el viaje una vez al año. Me llamaron el año siguiente, pero no me molesté en perseguirlo a toda velocidad. Simplemente conduje hasta la mina y coloqué un bulldog plateado en la carcasa oxidada. Estoy cansado, chicos. Tengo mejores historias, pero esta me pesa por alguna razón. Tal vez sea el hecho de que he visto ese camión aparcado en mi granja. Tal vez sea la vejez y el cáncer. Pero me pesa, sin embargo. Este es un incidente que recuerdo de mis días como policía en el distrito local. Lo he contado y recordado muchas veces a mis amigos y familiares, pues les parece divertido que esto haya ocurrido. Se decepcionaron cuando dejé mi carrera debido a esta historia que consideran una fábula. Mi propia familia se negó a creerme, pero se convirtió en una historia de miedo ocasional para mis amigos y familiares en reuniones o días de campamento. Pero eso es lo que ellos dicen porque no conocen realmente el impacto de lo que me pasó esa noche. No saben por qué ese incidente permanecerá grabado en mi cerebro por el resto de mi vida. Hay algo que no les conté, y que no debería contar si quiero seguir cuerdo y tener una vida decente. Necesitaba olvidar ese detalle, así que comencé a recordar la historia a mi familia, omitiendo ese detalle, esperando que mi cerebro sobreescribiera los detalles y la recordaba una y otra vez. Pero no lo hizo. Esto ocurrió en el verano de 2009. Llevaba 2 años como oficial de policía y estaba haciendo un buen trabajo. La vida iba bien, y mi novia me había propuesto matrimonio el mismo día que yo iba a hacerlo. Fue fenomenal, por decirlo menos. Pero todo lo que ocurrió esa noche me atormentaría para siempre. Era mayo de 2009, y mi nuevo compañero, a quien llamaré Bob, y yo estábamos patrullando la calle Redwood, cuando escuchamos por radio que había un aviso de violencia doméstica en la zona donde estábamos. Era una oportunidad para mostrarle al novato cómo lo hacen los profesionales, así que acepté y decidí investigarlo. Mientras conducíamos hacia la casa, pude ver que las casas en la calle estaban silenciosas, casi abandonadas. Parecía que nadie vivía en esa área, pero no le presté mucha atención. Estacioné el coche frente al destino, la casa de donde habíamos recibido la llamada. Parecía ser una casa muy simple, de 2 pisos. Abrí la puerta y salí del coche mientras Bob me seguía. Subimos los escalones del porche e instantáneamente vimos que la puerta estaba un poco abierta. Saqué mi arma y le señalé a Bob que se armara. Decidí que sería una mala idea entrar por el frente, así que fui por la parte trasera, para ver que la puerta trasera también estaba abierta. Bob y yo entramos en silencio.
y de repente Bob gritó para ver si había alguien dentro. Un movimiento de novato, lo sé. Le di una palmada en la cabeza cuando lo hizo, pero parecía que estábamos solos en la casa. El salón era simple. Una alfombra en el centro y unos pocos sofás alrededor. No había muchos detalles en todo el salón. Era totalmente genérico. Decidí subir las escaleras y Bob me siguió armado. Al llegar al final, vi 3 habitaciones en el pequeño pasillo, una abierta. Entramos. La habitación estaba bastante iluminada, con notas garabateadas por todas las paredes, con ideas para historias y un manuscrito sobre la mesa. Supuse que esta casa, o más bien esta habitación, era el hogar de un escritor en ciernes, y así parecía. Bob miró alrededor de la habitación mientras yo recogía el manuscrito y comenzaba a leerlo. Era sobre una dama de la época victoriana que fue brutalmente asesinada. Al menos eso decía el manuscrito. Mientras leía el corto manuscrito, Bob se había alejado hacia la segunda habitación, la adyacente a la que yo estaba. La abrió y luego me llamó. Dejé el manuscrito y fui hacia él. Al ver la habitación, me sentí extrañado. La habitación parecía ser de la época victoriana. Tal vez el escritor estaba creando un escenario para esa historia. No lo sabía, pero entré de todos modos y era convincente. Los accesorios, sí lo eran, pero casi parecía que los muebles eran realmente de la época victoriana, preservados tal vez. De todos modos, salí de la habitación para revisar la última habitación que estaba cerrada. La abrí mientras Bob sacaba su arma, preparándose para lo peor. No podíamos correr ningún riesgo. Después de todo, estábamos en una casa desconocida. La puerta se abrió y solo pudimos ver oscuridad. La habitación estaba destruida. La oscuridad la envolvía. No había luces en las tomas de los bombillos. Parecía que no había electricidad en la habitación. Estaba completamente destruida. Tal vez estaba siendo renovada. Bob y yo revisamos la habitación, y no encontramos nada raro. Solo un par de cubos de pintura y brochas. Nada fuera de lo común. Cerramos la puerta detrás de nosotros y salimos de la habitación. Entré en la primera habitación solo para ver que algo había cambiado. Había una cámara Polaroid en la cama. «¿Esta cámara estaba aquí antes, Bob?», le pregunté mientras miraba a Bob, pensando que podría haber pasado por alto algún detalle en la habitación. Pero él negó con la cabeza, indicando que no sabía. Miré la Polaroid, y cuando la recogí, empezó a funcionar, con el ruido de una foto imprimiéndose. La foto cayó en la cama, ya que no la agarré a tiempo. Bob la recogió, y al mirarla, su cara reflejaba horror. Estaba aterrado. Le pregunté por qué estaba tan asustado. Me dio la foto y al mirarla, yo también me congelé de miedo. Era una foto de nosotros, saliendo del coche patrulla, tomada desde la ventana de esa habitación. Estaba aterrorizado. ¿Cómo pudo pasar esto? No había nadie en la casa para tomar esa foto de nosotros llegando. Mientras pensaba en esto, la cámara imprimió otra foto. Esta vez era de Bob y yo en la habitación de estilo victoriano, tomada desde la pared. Podías ver la escalera de caracol detrás y el pasillo, pero eso no fue lo que me congeló de miedo. Al mirar en la esquina de la foto, pude ver una sombra agazapada en la esquina del pequeño pasillo detrás de la puerta, espiándonos. Me costaba respirar mientras le mostraba la foto a Bob. Él tenía otra expresión. Aterrorizado era un eufemismo. La cámara imprimió otra foto mientras tanto. Esta vez era de nosotros en la habitación oscura. Podía vernos a ambos explorando la habitación en la oscuridad mientras había una figura en la esquina. Era una mujer, vestida con ropa de la era victoriana. Me congelé al ver su expresión. La sonrisa inhumana se extendía por sus mejillas. Era animalística, pero como no la habíamos notado. La cámara imprimió otra foto. Esta vez era de la puerta de la tercera habitación abriéndose y la mujer saliendo por la puerta. Justo cuando la cámara terminó de imprimir esto, escuchamos la puerta abrirse y corrimos. No miramos atrás, solo corrimos con todas nuestras fuerzas. Abrí la puerta del coche y me senté mientras Bob cerraba su puerta. Arranqué el coche y arrojé la cámara al asiento trasero mientras aceleramos para salir de la cuadra. Aparentemente, eran alrededor de las 11 cuando llegamos a la comisaría y Bob trataba de recuperar la compostura. Lo que vimos en esa casa no era de este mundo. Esa mujer y la sonrisa inhumana en su rostro me daban escalofríos solo de pensarlo. Pero habíamos dejado las fotos atrás, así que no teníamos pruebas de lo ocurrido, solo la cámara que dejé en mi escritorio. Bob se fue de la comisaría después de recoger sus cosas para volver a su casa.
Estaba asustado, y yo también. Pero mientras me preparaba para irme, la cámara se activó un poco, imprimiendo la última foto que jamás imprimiría. Y eso es lo que no le cuento a nadie. Ese detalle que mantuve oculto sobre este incidente. La última foto que imprimió mostraba a Bob y a mí en el coche mientras nos alejábamos de la casa, y a la misma mujer en el asiento trasero, sonriendo inhumanamente mientras miraba hacia adelante. Soy sargento en la Policía Metropolitana de Londres, Met para abreviar. Lo que le cuento a la gente sobre lo que he visto los deja conmocionados, pero las cosas que elijo no contarles son aún más aterradoras. No te diré mi nombre porque quiero mantenerme en el anonimato. Tengo 12 años de experiencia trabajando en el Met, y en su mayoría han sido algunos de los mejores años de mi vida. He trabajado con grandes colegas a lo largo de los años, y siempre me respaldaron. Una o dos veces, incluso vi a mis colegas fuera del trabajo y tomamos unas cervezas y un curry o dos. Hubo un incidente hace unos años que nunca olvidaré. Mi colega, a quien llamaremos P.C. Khan, y yo estábamos patrullando. Habíamos estado trabajando en el turno de noche durante los últimos 6 turnos, y este era el último turno antes de volver al turno diurno. Naturalmente, Khan y yo estábamos deseando ver a nuestras esposas e hijos a la luz del sol una vez más. Los días de robar un beso de buenas noches a nuestros pequeños estaban llegando a su fin. También estábamos en el nuevo Volvo, lo que hacía el turno más cómodo. Estas bestias podían superar fácilmente los baches que llenan las calles de Londres. Un poco como ese rover marciano en la tele. «Quita esa basura, solo es buena en una tarde de domingo», le dije gruñón a Khan. «¿Qué, para que puedas escuchar a algún vejestorio con una Flying W?», respondió Khan, algo sarcásticamente. «Metallica son clásicos, comparados con esta tontería de la una», repliqué. Era la basura habitual sobre la que discutíamos en el turno. Khan había sido mi compañero durante el último año. Buen tipo en realidad. No le gustaba mucho Metallica, pero ambos coincidíamos en nuestro odio por el jazz. Esos tipos pretenciosos con sus blazers y cuellos de tortuga, soltando tonterías con sus saxofones o pianos. «Esa es la única vez que no escucho la Radio 1, porque esa basura siempre está entonces», dijo. Ya lo sabía, ya que no había mucho más de qué hablar en el turno, además del último partido de cricket. Condujimos un rato en silencio. La contaminación lumínica robaba la noche de la oscuridad. Estábamos cerca de la estación de Canning Town cuando la radio de despacho sonó. ¿Alguna patrulla cerca de Canning Town? Por favor, responda. Sí, Khan y yo nos ocupamos de esto. Diríjanse al East India Dock, se reporta un mamífero en apuros. Vamos para allá, cambio y fuera. Cristo, debe ser una foca muy perdida. Pensaba en cómo diablos había terminado en uno de los ríos más contaminados del mundo. Resulta que cualquier cosa puede pasar en Londres. Nos acercamos al muelle. El East India Dock ha estado en desuso durante siglos. Ha sido renaturalizado. Un gran lugar para la naturaleza en el corazón de la ciudad más grande de Europa. Miré en el abismo negro del muelle. El agua por la noche parecía alquitrán negro. Fui torpemente con mi linterna y la apunté hacia la oscuridad. Sabía que cualquier cosa allá abajo me vería antes de que yo pudiera verla. Mientras movía la linterna sobre el muelle, vi 2 pares de ojos mirándome. Por su tamaño, pude ver que eran zorros. Esas cosas se meten en todas partes. Seguí mirando, hasta que escuché a Khan gritar mi nombre. Había una gran urgencia en su voz. Corrí hacia donde pensaba que estaba, pero no podía verlo. «¿Dónde estás, Khan?», grité, con ansiedad en mi voz. Silencio. De repente, el silencio se rompió y escuché a Khan 3 metros debajo de donde estaba parado. Estaba en el centro del muelle. Me puse a 4 patas. Me arrastré debajo de la barrera y luego caí torpemente sobre la playa de Cieno junto al Támesis. Vi que estaba arrodillado junto a lo que originalmente pensamos que era la foca. Resulta que era un joven. El hombre estaba consciente, pero no tenía sentido lo que decía. Hablaba inglés, pero las palabras salían en un orden aleatorio, casi como una víctima de un derrame cerebral. No parecía estar herido, y logró mover las piernas y los brazos para apoyarse y hablar con nosotros. Rebusqué en sus bolsillos, y encontré su billetera. Dentro estaba su licencia de conducir. Luego, ayudé a Khan a levantar a este pobre tipo. Lo llevamos por las escaleras del otro lado del muelle, y de vuelta al Volvo. Pasé su identificación por la base de datos, lo que activó las alarmas.
El hombre estaba registrado como una persona desaparecida, a quien se presumía muerto. Este John Doe salió a trabajar un día y nunca llegó a casa con su esposa e hijos. La esposa lo reportó 48 horas después, como se requiere. Normalmente, este sería un caso cerrado. La mayoría de las personas desaparecidas huyen de sus vidas o se suicidan. A menudo, las personas se encuentran una semana después completamente bien, pero solo necesitaban un descanso de la rutina. Otros tienen intenciones peores. El caso no fue investigado a fondo ya que se presumía muerto. Desapareció hace 2 años. Lo que me pareció extraño fue que este hombre llevaba la misma ropa con la que se reportó que había salido de casa. No estaban tan sucias, a pesar de haber sido encontrado en el cieno del Támesis. Lo que me preocupaba profundamente era que el hombre no podía hablar coherentemente. Las luces estaban encendidas, ¿pero había alguien en casa? El hombre comenzó a hablar incoherentemente, pero parecía un poco más aliviado cuando lo pusimos en el asiento trasero del Volvo. Lo tranquilicé diciéndole que ahora estaba bien y a salvo. Lo íbamos a llevar al hospital. «¿Puede venir aquí, sargento?», dijo Khan en voz baja, a unos 30 pies del coche. «Necesitamos llevarlo al hospital rápidamente. ¿Dónde ha estado durante los últimos 2 años? Eso me preocupa». «No tengo idea. Probablemente abandonó a su familia y ahora tiene una nueva vida», dije, caminando hacia él, aunque mi instinto me decía otra cosa. Estaba seguro de que este pobre tipo había estado en algún lugar durante 2 años, pero no por voluntad propia. No iba a admitir esto a mi compañero. «Despacho, hemos encontrado a una persona desaparecida. Por favor, envíen personal de apoyo al Hospital St. Thomas», dije, dando por terminada la conversación ya que estaba profundamente preocupado por el estado de nuestro John Doe. Me giré hacia el coche y sentí que algo no estaba bien. Corrí hacia el Volvo, y Khan me siguió instintivamente. Nuestra persona desaparecida se había ido. La puerta estaba abierta y había marcas de arrastre en la tierra, alejándose del vehículo. Parecía que hubo una lucha. No había rastro de nuestro John Doe. Buscamos por todas partes, llamamos a apoyo y revisamos el área varias veces. No volvimos a ver a nuestra persona desaparecida. Dios mío, cómo nos regañaron nuestros superiores por dejar a John Doe en el coche. Pero pensábamos que estábamos solos. Todavía pienso en lo que pudo haberle pasado a nuestra persona desaparecida. No había huellas, solo marcas de arrastre desde el coche. Me alegra no haber sido yo el que fue llevado ese día, pero también me asusta lo que pueda estar ahí afuera.